poderoso Señor, bendito seas por la eternidad. He aquí un grupo de tus criaturas ante ti para pedir tu bendición, para pedir sabiduría y comprensión. Sabemos que eres un Dios grande, soberano, que tienes en tus manos las cimas de la tierra, Padre Santo. Tuyo es el poder, la honra y la gloria. Señor nuestro, escucha nuestra oración, perdona nuestros pecados, cura nuestras heridas, sana nuestras enfermedades y bendícenos con entendimiento y sabiduría. Abre, Padre eterno, el entendimiento en cada corazón para comprender el mensaje de esta lección. Ayúdanos, mi Señor, a ser mejores. Pon en nosotros solamente hablar tu verdad absoluta. Gracias, poderoso Dios. Todo te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Grata ocasión es encontrarnos una vez más para estudiar y aprender juntos la palabra de Dios. Somos vuestros hermanos laicos que transmitimos desde la ciudad de Lima. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Dice primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Cuán importante es saber distinguir la voz de Dios de la voz del hombre. Dios manda a vivir en estrecha comunión con Él para poder entender su mensaje. 4 veces llamó Dios a Samuel, ¿no es cierto? Sin embargo, las 3 primeras veces el profeta no supo distinguir la voz de Dios y la confundió con la voz humana. Sin embargo, mediante la enseñanza de su maestro, y cuando fue llamado por 4ª vez, recién pudo distinguirla y la pudo recepcionar a esa hermosa voz de Dios. De allí que debemos preguntarnos: ¿sabemos realmente distinguir la voz de Dios o la estamos confundiendo con la voz humana? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. El tema lleva por título Comunicación divina, recepción humana. Mis hermanos, Jesús no ha negado a nadie, ni niega, ni negará su sabiduría a nadie. Solo que para recibirla tenemos que estar verdaderamente consagrados. Tenemos que estar abiertos a recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Solo aquellos que le temen, solo aquellos que se humillan como niños y le buscan diariamente, caminan en seguridad, tal cual lo hizo el profeta Samuel. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿solo cuándo tiene una persona algo que enseñar? ¿Qué es lo que vamos a estudiar, mis hermanos, aquí? Vamos a estudiar 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso dice la palabra del Señor. Vamos a entender el tema. La lección trata de la educación de Cristo, ¿cierto? De la comunicación del Señor Jesús con el humano, de cómo es la educación del Divino Maestro con sus siervos. Es decir, cada ministro, cada maestro, cada siervo tiene un medio de comunicación con el Señor. Usted sabe, mi hermano, que la comunicación tiene sus elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El emisor, el mensaje, el medio y el receptor. Claro, también hay otros, pero por lo menos estos son los principales. Ahora, la comunicación de Jesús requiere de vivir una vida de comunión con Dios. El mejor ejemplo es el profeta Samuel, y también lo es Pablo. Veamos el primer ejemplo. Samuel fue un mensajero de Dios que en un inicio confundió la voz del Señor con la voz del sumo sacerdote Elí. Es decir, confundió la voz de Dios con la humana.
He de entender que Samuel, a pesar de haberse relacionado con los hijos de Elí, no se dejó influir por sus actos malvados, tampoco por su comunicación humana, sino que siguió fielmente el camino de Dios. Y en esto tuvo que ver mucho la educación de su madre. ¿Cómo se llamó su madre? Ana, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de carácter entre el profeta Samuel y los hijos del sumo sacerdote Elí era enorme. Samuel produjo en Israel un enorme despertar y avivamiento espiritual. Es que la comunicación de Dios con Samuel era íntima y efectiva, marcada por un diálogo extraordinario, claro, y un sentido profundo de propósito y responsabilidad. Y eso sucede también con cada uno de sus hijos. ¿Qué acciones tuvo? Samuel primero tuvo el llamado. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? Varias veces, ¿no es cierto? Y recién la cuarta vez el profeta pudo distinguir la voz del Señor. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Luego, Samuel recibió mensajes directos. Los mensajes de Dios para Samuel fueron específicos y a veces difíciles de entender para comunicárselos al pueblo. Uno de los primeros mensajes que Samuel recibió fue la revelación sobre el juicio que se avecinaba para la casa de Elí, debido a la corrupción de sus hijos. Te invito a leer 1 Samuel capítulo 3, versículos del 11 al 14. ¿Qué más recibió Samuel? Samuel recibió guía y dirección divina. Durante su vida, Samuel recibió instrucciones directas de Dios en cómo actuar. Por ejemplo, sobre la unción de reyes, como Saúl y David, y sobre cómo debía liderar al pueblo de Israel. ¿Qué más? El profeta recibió la comunicación por medio de profecías y visiones. Samuel recibió visiones y profecías que anunciaban eventos futuros, con las cuales pudo guiar al pueblo y a sus líderes. Entonces, la comunicación era una relación personal, es decir, era la relación muy cercana y la comunicación era constante y clara. Es por eso que era considerado como un profeta fiel. Dios se revelaba a Samuel en momentos críticos para guiarlo en el cumplimiento de su misión. El otro ejemplo es Pablo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso dice Pablo. Pablo, mi hermano, al igual que el profeta Samuel, también fue llamado y recibió mensajes directos. Fue guiado, tuvo visiones y su relación con Jesús era estrecha. ¿Qué recibió Pablo del Señor? Pablo recibió de Jesús lo que debe enseñar respecto a la Santa Cena del Señor. Entonces, lo que Pablo recibe como instrucción, eso es lo que debe enseñar. Y eso debemos enseñar cada siervo de Dios que predica a Jesús. El siervo de Dios, mi hermano, solamente enseñará lo que le es permitido enseñar, o la enseñanza recibida de Jesús. Si recibes poquito, enseña ese poquito. Si recibes bastante educación, enseña lo bastante que recibiste. Pablo le dice a los corintios que esa comida común de los corintios pervertía la Santa Cena del Señor. Los corintios celebraban la cena con egoísmo. Y el egoísmo es pecado. ¿Cierto, hermano? Muchos corintios en aquel tiempo celebraban la Santa Cena con grandes banquetes, discrepando entre ellos, peleando con los vecinos, entre hermanos. Y eso es pecado. Pablo les enseñaba que el rito de la Pascua fue reemplazado por el rito de la Santa Cena, porque así lo había ordenado Jesús. Pablo enseña en cómo debe ser celebrada la Cena del Señor,
Y dice que hay un contraste entre lo carnal de la comida de los corintios y lo espiritual de la cena del Señor. Con la Santa Cena, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él era el Cordero de Dios y estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecería había de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de los siglos, dice la hermana White. ¿Qué elementos tenía la Santa Cena? La Santa Cena se conforma de 3 elementos. ¿Cuáles son? El vino, el pan y el lavado de los pies. ¿Qué significa el lavado de pies en la cena? El lavado de pies era un modelo de humildad cristiana. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos enseñó la lección del servicio desinteresado, que estaba absolutamente demostrado por su muerte en la cruz. Representa una actitud de humildad y debe hacerse de manera permanente. ¿Qué más tiene la Santa Cena? La Santa Cena se conforma de 3 acciones. Primero, beber el vino, luego comer el pan sin levadura y después el lavado de los pies, que es la limpieza espiritual. Y aquí vemos a Jesús como nuestro verdadero ejemplo. Es el ejemplo que dejó Cristo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, escribió en Juan capítulo 13, versículo 15. En su resistencia al mal y en su trabajo en favor de los demás, Cristo dio a los hombres un ejemplo de la más alta educación, dice la hermana Guay. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? ¿Qué representaba todo esto? El pan quebrado es el cuerpo quebrantado de Jesús en la cruz. Es su cuerpo quebrado, atravesado y golpeado para nuestra redención. El vino fresco es la sangre derramada por Cristo en su sacrificio en la cruz. Pero también hay una orden que encontramos aquí. Todo esto mandó el Señor anunciar hasta su segunda venida. Observa, mi hermano, que cuando tú celebras la cena, también estás anunciando la segunda venida de Jesús. Eso jamás te vayas a olvidar. ¿Qué más significa la cena? Significa dependencia. Es decir, nuestra vida eterna depende totalmente del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también hay una gran promesa. ¿Sabes cuál es esa promesa? La promesa es la gran cena del Cordero, en la cual Jesús ha prometido una nueva gran cena, pero ya no en la tierra, sino en el cielo. Esta cena, aunque aún no se ha celebrado, será realizada con todo su pueblo. Y el Señor está esperando que todo su pueblo se reúna con Él. Entonces llevará a cabo esa gran cena que el Señor ha prometido, que es la cena de las bodas del Cordero, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Este es el ejemplo de Cristo, mi hermano. Esto era lo que recibió Pablo de Jesús y esto era lo que enseñaba. Entonces, ¿qué debemos enseñar nosotros? A Jesús, ¿no es cierto? A un Cristo inmaculado, divino, sin pecado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debemos enseñar nosotros. Toda la enseñanza recibida de Dios es para ser transmitida a la iglesia. ¿Cierto? Es Cristo quien nos da enseñanza. Sus enseñanzas, su vida, su sacrificio, su muerte, y así tenemos que enseñar. Jamás nos olvidemos que todo es dado por el Espíritu Santo. El ser humano, mi querido amigo, es solamente un instrumento usado por Dios para comunicar sus mensajes. Vamos, hermanos, a la primera respuesta. Solo cuando tiene una persona algo que enseñar.
cuando recibe enseñanza de Jesús? Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección que lleva por título Comunicación divina, recepción humana. ¿Con quién comenzará el proceso de aprender verdaderamente de Dios? Vamos a estudiar Romanos capítulo 2, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Es un verso que nosotros debemos prestar atención. Lo que busca Dios en sus hijos no es un servicio basado solamente en la teoría, no, sino también en la práctica, en una vida humilde y consagrada. Es por eso que Dios es ejemplo. De nada servirá, mi hermano, imitar el ejemplo de Jesús si antes no revisamos nuestra propia vida. Cada uno de nosotros deberá tener un corazón dispuesto a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra mente. Solo así podremos imitar el ejemplo de Jesús. Jamás pensemos, mi hermano, ni siquiera se te cruce por la mente imitar a Jesús por nuestros propios medios. Eso es un gran error que a veces nosotros cometemos. Ya dijimos que por nuestros propios medios no podemos hacer nada, ¿cierto? Todo lo hace el Espíritu Santo. Tanto maestros como alumnos deben entender lo que significa vivir en consagración a Dios. Esto es vivir en santidad y vivir bajo los principios sagrados de Dios. El privilegio de todo estudiante es tomar como base de su estudio diario la vida y las enseñanzas de Cristo. Y eso es lo que enseña el verso. Romanos capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Es como que Pablo dijera, tú que tienes los 10 mandamientos, los guardas. Tú observas cómo transgreden los 10 mandamientos de la ley. ¿Te das cuenta cómo tú también los transgredes? Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no es cierto? Ahora, Pablo aborda algo interesante, mi hermano. Pablo ataca directamente la hipocresía. ¿Cuál hipocresía, dirás tú? Aquí está atacando Pablo la hipocresía de algunos líderes religiosos que enseñaban una cosa y practicaban otra. Pablo dice con energía y valor, ustedes se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Eso dice Romanos capítulo 2, versículo del 19 al 20, que te invito a leer. Entonces, mira, el proceso de aprendizaje comienza en uno mismo. Yo no te puedo decir, hermano, oiga, no pelees cuando yo mismo paro peleando con mis propios hermanos. Primero, debemos educarnos nosotros mismos. Actitudes, comportamientos, carácter, temperancia. No solamente con los hermanos de la iglesia, sino también con la sociedad, con los vecinos, con los amigos, con nuestros hermanos carnales. Ya te dije, mi hermano, que yo no puedo predicar una cosa y practicar otra. Eso es fariseísmo, ¿no es cierto? Que yo no puedo, mi hermano, enseñar a un hermano, por ejemplo, la glotonería, si yo mismo soy un glotón. Muchas veces criticamos y decimos, los hermanos son intemperantes, no cambian su régimen alimenticio. Pero cuando nos miramos al espejo, nosotros estamos más gordos todavía que los hermanos. ¿Ves? Entonces, el mensaje para hoy es que debemos autoevaluarnos, debemos ser coherentes entre lo que se enseña y se vive. El apóstol reprende la discrepancia entre la enseñanza de la ley y la práctica personal, subrayando que no basta con predicar normas y principios, sino que se debe vivir conforme a ellos. ¿Cuál es la lección aquí? La lección aquí es que la integridad y la autenticidad
son esenciales en la vida y la enseñanza cristiana. Eso también lo dice el texto. Grande conocimiento es el conocerse a sí mismo. El conocimiento propio lleva a la humildad y a confiar en Dios, pero no reemplaza a los esfuerzos para el mejoramiento de uno mismo. El que comprende sus propias deficiencias no escatimará empeño para alcanzar la más alta norma de la excelencia física, mental y moral, dice la hermana. ¡Guay, qué bonito es este texto!, ¿no es cierto? Los judíos se gloriaban en la ley de Moisés, pero deshonraban al Señor porque infringían la ley continuamente y pecaban, robando las ofrendas del templo. Y eso sucedía también con los escribas y fariseos. Los judíos se sentían estar preparados para enseñar los 10 mandamientos de la ley de Dios a los gentiles. Pero ellos mismos eran violadores de la misma ley que enseñaban. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja este verso? Porque es necesario ver cómo se aplica a nuestra vida diaria. O sea, no creas que el verso solamente es para verlo de una manera superficial, no. Hay que aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué es lo que significa para nuestra vida? De eso se trata la explicación de la lección. Y Pablo enseña que debe existir coherencia entre la enseñanza y la práctica. Es decir, lo primordial de quienes enseñan y predican debe ser una vida conforme a los principios que se enseñan. O sea, la comunicación debe ser auténtica, debe ser íntegra en la vida de los maestros y alumnos. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que hacen, decía el Señor. El verso también enseña que debemos practicar la autoevaluación. Es decir, antes de criticar a los demás, debemos examinar nuestra propia vida y corregir nuestros propios errores. Cada cual examina su propia conducta. Si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, dice Gálatas, capítulo 6, versículo 4. También el verso nos exhorta, mi hermano, a ser responsable de manera personal o a tener responsabilidad personal. La responsabilidad recae en llevar una vida de santidad, de vivir de acuerdo con los principios que enseñamos y ser luz para los demás. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, dice Tito capítulo 2, versículo 7. También en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Mis hermanos, todo educador enseña teoría y práctica. Es que ambos elementos caminan de la mano. Y eso fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Así que tenemos que seguir el modelo, aunque claro, jamás igualaremos a nuestro modelo que es Jesús. Pero enseñemos que hemos recibido de nuestro divino Maestro buena enseñanza. Y tenemos un gran ejemplo que seguir. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mis hermanos? ¿Con quién comenzará el proceso de aprender verdaderamente de Dios? Comienza con uno mismo, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Cómo? ¿Y qué podrán entonces enseñar los mensajeros de Dios? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 8, versículos 30, 31 y 35. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, «Mas, ¿entiendes lo que lees?» Y dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?» Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A ver, los versos proponen un ejemplo muy bonito, con el fin de entender la interrogante. ¿Qué comunicación recibió Felipe de parte de Dios? Vamos a leer algunos versos anteriores para poder entenderlo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Observa que la comunicación es grandiosa del ángel con Felipe, como de un padre a un hijo. ¿Qué muestran estos versos? El verso muestra que Felipe vivía en íntima relación con el Señor. Felipe había aprendido a conocer la voz de Dios porque vivía en íntima relación con Él mediante la oración y la meditación en su palabra. También vivía muy atento a la voz del Señor y pendiente de lo que Dios quería que él hiciera. Y esto es lo hermoso, hermanos. Segundo, Felipe obedecía plenamente al Señor. Felipe gozaba de éxito en Samaria y ahora aceptaría la voluntad de Dios de dejar su éxito y partir al desolado desierto para realizar una hermosa obra que formaba parte del plan de Dios para su vida. Y él se sometió a ese plan. Él no puso excusa, mi hermano. Él no dijo el desierto es peligroso, no, sino que se levantó y fue obediente a la voz de Dios. Ahora, el ángel no le dijo a Felipe por cuánto tiempo estaría en esa región. Y se dice que para llegar a Gaza desde Samaria, pues habían dos caminos. Y Dios le mostró el camino desde Jerusalén a Gaza, dice el verso. Note, mi hermano, que el Espíritu Santo es quien prepara el corazón de este funcionario. Y no solamente prepara al eunuco, sino también a Felipe. ¿Eso qué significa? Significa que muchas veces pensamos que a las almas tenemos que llevarlas por nuestros propios medios. Y no esperamos la guía del Espíritu Santo. Nos apuramos, somos apurados. Observa bien el verso. Allí dice que el Espíritu Santo estaba obrando en el eunuco. Es decir, Dios iba delante de Felipe y obraba en el funcionario, preparando el camino para que Felipe le hable de Cristo. ¿Te das cuenta cómo trabaja el Espíritu de Dios? Entonces, antes de presentar a Jesús, tenemos que recibir las enseñanzas directamente de Él. Orar y contarle nuestro propósito con la persona a quien predicaremos el Evangelio. El viaje del etíope era muy cómodo. Este varón tenía carro propio y conductor personal. Era hombre de buena posición y amplia influencia. Por tanto, sería un gran instrumento para Dios. Y una vez convertido, él también comunicaría a otro la luz recibida. Y su influencia sería muy buena en favor del Evangelio. El etíope tenía el rango de un ministro de Economía y Finanzas de una nación actual. Era religioso, ¿no es cierto? Estaba muy interesado en las cosas del Señor. Caso contrario, no hubiera viajado desde Etíope hasta Israel, que era una distancia muy grande. Si observas el mapa que te presento a continuación, este varón creyente en el Dios de Israel tenía que pasar por Egipto. Además le gustaba la lectura y se esforzaba por aprender. Los estudios dicen que la distancia entre Etiopía al sur del río Nilo y Jerusalén era de más de 4.000 kilómetros en carruaje y llevaría casi un mes de camino, más de 4 días en bus en la actualidad. Pero ¿qué pasó cuando Felipe le dio el encuentro al eunuco? ¿Qué dice Hechos? Vamos a continuar leyendo para poderlo entender. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí está la comunicación de Dios, ¿no es cierto? Y ahí está la recepción humana. ¿Qué recepción del humano de Dios? El mensaje para poder transmitirlo a otros. ¿Te das cuenta? El etíope regresaba de adorar en Jerusalén
y los ángeles del Señor lo ayudaban a buscar la luz y le atraían al Salvador, dice la hermana Elena G. de White. Entonces, fíjate, este hombre estaba siendo convencido por el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo trabaja de dos maneras, ¿no es cierto? De afuera hacia adentro para convencer de pecado, y después de aceptar a Cristo como Salvador, trabaja de adentro hacia afuera para transformar, para edificar. En este caso, el Espíritu Santo trabajaba de afuera hacia adentro en el eunuco, que aún no entendía porque todavía no había aceptado a Jesús y el Espíritu Santo todavía no moraba en su corazón. Y el Señor pondría en su camino al siervo que podía conducirlo hacia la luz. ¿Sabes qué era lo que quería saber este hombre? El eunuco quería conocer las profecías del profeta Isaías. El etíope estaba sediento de la palabra de Dios. Observa que el verso dice que el Espíritu Santo guiaba a Felipe y le decía que era lo que tenía que hacer. Acércate junto a ese carro, le dijo el Espíritu. El etíope, cómodamente sentado, iba leyendo su pergamino en voz alta las profecías. Sin embargo, no las entendía. Y así, mi hermano, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces no entendemos las profecías, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en nuestro corazón. Y si moraba, quizás se ha ido de nosotros porque hemos blasfemado de Jesús. Imagínate, mi hermano, las ganas que tenía este varón de conocer la verdad de Jesús, que seguramente leía una y otra vez las palabras del profeta para poder entender las profecías, hasta que escuchó a Felipe. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó. Pero ahora vendría la sinceridad y la confianza del receptor del mensaje. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice Hechos capítulo 8, versículo 31. Ponte a pensar, mi hermano, a un alto funcionario de alguna nación rogando a que un siervo de Dios suba a su vehículo y le explique las Sagradas Escrituras. Felipe sabía que el funcionario necesitaba a Jesús como cualquier otra persona. Felipe, te ruego que subas y me expliques, por favor, dijo, ¿no es cierto? Y esto es ejemplo para nosotros, en cómo jamás debemos de eludir la prédica del Evangelio a los altos funcionarios de las naciones. Muchos por vergüenza y por temor no predicamos a la gente del gobierno, a congresistas, ministros, alcaldes, jueces, abogados. Pero ya ves cómo el trabajo lo hace el Espíritu Santo. El funcionario era muy bueno en su profesión, pero falto de conocimiento en el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?, dijo. Esta pregunta es de humildad. Es aceptar que no entiende. Mi querido amigo, jamás debemos sentirnos mal cuando nos equivocamos. Nosotros somos humanos, somos pecadores por naturaleza, eso debemos entender. No lo sabemos todo. El etíope es ejemplo en la cual todos necesitamos ser enseñados para poder comprender las cosas de Dios. Al no entender el mensaje profético de Jesús, el etíope invita a subir al carro a Felipe para que le compartiera su conocimiento. ¿Cuál era el mensaje que no entendía el eunuco? El pasaje de la escritura que leía era este, dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, dice Hechos, capítulo 8, versículos del 32 al 33. Esta profecía era lo dicho por Isaías en el capítulo 53, versículos del 7 al 8, ¿no es cierto? Claro, nosotros conocemos lo que sucedió porque la Biblia nos lo enseña, que habla de Cristo, pero el etíope no lo sabía porque no lo conocía. Y aquí pregúntate, ¿cuánta gente en el mundo hay que no conoce esta profecía? Y pregúntate también, ¿ya lo has enseñado?
Eso tienes que responderte tú mismo. Entonces, ante su pregunta, Felipe aprovechó para compartirle a Jesús y cómo él cumplió esas escrituras y le predicó mucho más en una sesión educativa personalizada. Entonces, esa educación, esa enseñanza fue muy significativa para el eunuco. ¿De qué trataba la profecía? Trataba de los sufrimientos del Mesías, que era simbolizado como un cordero que va al matadero, que es la gran paciencia de Cristo. Es el inmaculado Hijo de Dios, sin pecado y sin mancha. Él era la ofrenda perfecta, y como una oveja delante de sus trasquiladores, porque demuestra su gran amor por el pecador, mostrado en su maravilloso silencio, humillándose ante el mundo dominado por el mal, en la cual no hay justicia. El Señor incluso pudo haber hablado en su propia defensa, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Por amor a la humanidad, siendo muerto violentamente como el siervo sufriente y crucificado en una cruz. Entonces, mi hermano, de esta manera Dios hablaba al corazón del etíope. Entonces, hazte esta pregunta. Si con estos versos obró el Espíritu Santo con el eunuco, ¿cómo habló el Señor a tu corazón? ¿Cómo fue la comunicación contigo? ¿Te acuerdas el mensaje con el cual Dios marcó tu vida y veniste a su encuentro? Los versos presentan varios mensajes. Primero, que el Mesías estaría sujeto a maltratos y humillaciones. Segundo, que en medio del sufrimiento estaría en silencio. Tercero, que el procedimiento judicial sería apresurado e injusto al no cumplirse con la ley. Cuarto, el siervo sufriente no tendría descendencia porque lo matarían sin piedad. Ahora, es de entender que si el eunuco estudiaba los versos 7 y 8 de Isaías, del capítulo 53, es obvio que también estudió los versos primeros. Felipe, entonces, aceptó subir al carro y ahora habría otro ruego. ¿Qué dice Hechos capítulo 8, versículos 34 y 35? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es lo hermoso, ¿no es cierto? Y aquí se nota claramente el deseo de escuchar y comprender la palabra de Dios, y rogaba por entendimiento. Dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? Esa era la conclusión que sacaba en la pregunta el eunuco. Eso fue lo que dijo el hombre. Entonces, esta alma necesitaba de Dios, aunque quizá pensaba que era feliz porque tenía dinero y poder, pero carecía de paz y de la verdadera felicidad. Entonces, para Felipe, el evangelista, era una grata y hermosa ocasión para comenzar a predicar a Jesús. El diácono no estaba preocupado hasta qué parte del desierto lo llevaría el Señor en la explicación, pero estaba seguro que este hombre necesitaba del Señor, porque así le dijo el Espíritu Santo, que tomaba las cosas de Cristo y las ponía en claro. ¿Qué hizo Felipe? Felipe explicó quién era Jesús. Felipe le dijo que el cordero simbolizaba a Jesús, y también le habló de lo que Cristo hizo por nosotros. Como oveja a la muerte fue llevado, dice el verso. Felipe anunció el evangelio de Cristo, comenzando desde este pasaje de la Escritura, dice, ¿no es cierto? Entonces declaró la gran verdad de la redención. Es decir, Felipe le dijo que el profeta Isaías hablaba de un Salvador del mundo, y su nombre era Jesús, que murió clavado en la cruz por los pecados, y era el único camino para la salvación de las almas, por la justificación, por gracia mediante la fe. ¿Y qué descubriría el eunuco? ¿Sabes qué descubrió, mi hermano? Descubrió un Salvador. Descubrió su nombre de su Salvador.
y descubrió un camino de salvación. Entonces decidió abandonar el pecado, porque el Espíritu Santo lo había convencido de pecado. Después que fue convencido de pecado, se bautizó. Entonces, mi hermano, esta es la ciencia de la salvación. Y Felipe enseñaba como maestro al eunuco, dando a conocer la sabiduría del cielo. También nosotros tenemos el deber de enseñar el mensaje recibido con un lenguaje sencillo para que todos comprendan. No te preocupes si alguien te critica. Recuerda que los sabios no requieren enseñanza, porque piensan que ya lo saben todo. Tú sigue adelante, mi hermano, y cumple con tu deber. Sigue predicando a Jesús. Sigue haciendo comprender a la gente que requiere urgente de un Salvador, porque su pecado lo está asfixiando. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo y qué podrán entonces enseñar los mensajeros de Dios? ¿Sabes cómo? Buscando almas y predicando el Evangelio de Dios, atendiendo el llamado de Dios y escuchando su voz para compartir la palabra. Pregunta número 4. ¿Qué ocurre en el proceso de la educación divina? Vamos a estudiar Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. A ver, algo que cada maestro debe conocer y entender es que para cumplir la más alta norma posible, necesitamos ser perseverantes y resueltos, dice la hermana White. Necesitamos ser íntegros en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que vencer varias cosas: hábitos de la vida, gustos, apetitos, pasiones, motivos y los deseos. Ideas que muchas veces se aferran a doctrinas que no nos permiten crecer tanto espiritual como intelectualmente. Es decir, mi hermano, que la obra de Dios debe comenzar en la mente o en el corazón, ¿cierto? Todo es por medio del Espíritu Santo. Esas luchas son de Dios. Y a Él es la gloria y la honra. Es decir, cada uno de nosotros debe trazarse el objetivo de ser capacitado por Jesús para hacer el bien a otros. Eso se llama ser equilibrado en conocimiento y carácter. Y eso también lo dice la hermana White. El cristiano se propone alcanzar las realizaciones más elevadas con el propósito de hacer bien a otros. El conocimiento armoniosamente fusionado con un carácter semejante al de Cristo hará de un hombre una luz en el mundo. Dios obra con los esfuerzos humanos. Ahora, en el verso Pablo instruye en el apoyo mutuo. Es decir, el creyente fiel que recibe sabiduría y conocimiento de Dios, con todo gusto y alegría entrega su diezmo, ¿no es cierto? Esto servirá para que la obra crezca, aunque claro, toda la comunicación de Dios para su pueblo es entregada de manera correcta. Por ejemplo, ¿qué sucedería si un ministro que percibe salario se dedica a predicar doctrinas falsas? En ese caso se estaría malversando los recursos de la iglesia. Muchas veces escuchamos decir: yo estuve en África, en Europa, en España, y fui a predicar a Jesús. Pero cuando te das cuenta, ese mensaje no llegó a la gente porque no era el correcto. Era un mensaje distorsionado. Entonces, esos recursos se malgastaron. Y allí no hay una buena enseñanza. Es que Cristo no manda a difamarlo. Cristo manda a predicar su obra redentora como Salvador divino. Ahora, no solamente es compartir lo material, sino que es también compartir los conocimientos, sus experiencias, sus testimonios. Y así, por ejemplo, si el maestro enseña sobre el santuario terrenal, el instruido debe compartir los aprendizajes con su maestro. ¿Para qué? Para que el maestro se sienta contento, feliz y con ánimo de seguir enseñando el Evangelio. En Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Pablo predica sobre la vida en el Espíritu y cómo el pueblo de Dios debe vivir de manera que refleje esos principios divinos. Es decir, hay una siembra y una cosecha. Es la ayuda mutua y la responsabilidad en la comunidad cristiana. Pablo habla de dos aspectos aquí.
Primero, del reconocimiento y apoyo a los maestros espirituales. O sea, los ministros de la iglesia deben aprecio y apoyo a quienes los instruyen. O sea, los miembros de la iglesia deben aprecio y apoyo a quienes los instruyen. Maestros, pastores o líderes espirituales. Comparta todo lo bueno con quien le enseña, dice el verso. Pablo exhorta que los estudiantes deben practicar la generosidad con sus maestros. Puede ser con recursos financieros para la obra, como materiales, por ejemplo, libros, revistas, folletos. Y el segundo aspecto es la responsabilidad de los educados. Hay que ser agradecidos, mis hermanos, con nuestros maestros, con nuestros pastores, con nuestros obreros. Por ejemplo, una forma de agradecer es escribirles notas de agradecimiento o mensajes de aprecio en la cual, mi hermano, testifiques cómo su enseñanza ha impactado en tu vida, cómo han sido los beneficios espirituales que has recibido por esas enseñanzas. No te olvides que la reciprocidad implica contribuir al bienestar del ministro o del maestro. No solo un apoyo tangible, sino también un reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, animando, ayudando con tus experiencias, participando de las enseñanzas. Solo que muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos domina y en lugar de agradecer, criticamos. ¿Qué decimos? Ese hermano no sabe. Ese hermano es más aburrido. Otros dicen, ese hermano comete muchos errores. Eso significa que esos hermanos aún no han sido restaurados por Dios, ¿no es cierto? Y todavía el Espíritu Santo no mora en sus corazones, en sus mentes. Entonces, mis hermanos, conforme avanzamos en el proceso de santificación, nuestro carácter va siendo transformado por el Señor y vemos un cambio. Ese carácter poco a poco se va asemejando al carácter de Jesús y esa transformación nos permite ser luz para los demás. Vamos, hermanos, a la respuesta. ¿Qué ocurre en el proceso de la educación divina? Se produce una fusión entre el conocimiento con un carácter semejante al de Jesús. Pregunta número 5. Estamos estudiando la lección número 10. ¿Qué hace posible que una doctrina sea verdadera? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí, mis hermanos? 2 hermosos versículos. Ponga atención. Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 4. Si alguno enseña otra doctrina y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Todo cristiano tiene una lucha diaria con el poder antagónico que es el diablo. Podemos ser muy intelectuales, podemos ser muy espirituales, podemos tener mucha fe, pero eso no significa que no tendremos luchas. Jamás olvidemos que nuestras luchas no son como gente como nosotros, no. Nuestras luchas son contra espíritus malvados que imponen su autoridad y su poder en el mundo actual, es decir, con los demonios, ¿no es cierto? El ser humano puede tener todo el deseo del mundo para hacer lo bueno, solo que hay algo que impide que lo haga. Y eso se llama naturaleza pecaminosa, con la cual nacemos. Es decir, es el conocimiento del mal, con la cual hemos sido marcados. ¿Te das cuenta? El pecado nos ha marcado, mis hermanos. Observa el verso de la hermana White. En la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Para hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma reconoce como única cosa digna, puede encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. ¡Qué hermoso verso!
que escribe la hermana Elena G. de White. ¿Se podrá con nuestras propias fuerzas resistir las acechanzas del diablo? Claro que no, ¿no es cierto? Solo el poder de Jesús puede resistir y vencer al maligno. Es por eso que nuestras batallas son ganadas. Cristo es quien gana nuestras batallas, no nosotros. Mi querido hermano, la naturaleza caída de los seres humanos encierra una tendencia hacia el pecado, una inclinación hacia el mal que se manifiesta en pensamientos, deseos y comportamientos. Bien lo decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, porque la naturaleza pecaminosa que está en mí es el que hace las cosas. Entonces, hay una lucha interna. Cada persona lucha constantemente con sus propias inclinaciones y tentaciones. Por tanto, requiere y tiene una gran necesidad de ayuda. Cada persona, sabiendo que no puede luchar solo, reconoce que la fuerza para resistir y superar esas inclinaciones no proviene de voluntad humana, sino de un poder externo que se llama Jesucristo. Solo el poder de Cristo supera la inclinación hacia el mal y se puede alcanzar el ideal de vida justa y buena. Es por eso que muchas veces caemos en la tentación de predicar mensajes errados y se nos hace difícil también diferenciar entre una doctrina verdadera y una doctrina falsa. Siempre hemos hablado de la vida de Pablo, ¿no es cierto? Pablo vivía errado y en tinieblas, porque el poder de Jesús no moraba en él. Y al no entender a Jesús, vivía en incredulidad. Y eso lo hacía errar. Es por eso que perseguía a los cristianos. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4? Vamos a leerlo, mis hermanos, pero en la Nueva Versión Internacional para entenderlo mejor. Si alguien enseña doctrinas falsas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidia, discordias, insultos, sospechas malvadas. El verso es clarísimo, ¿cierto? ¿De qué habla el verso aquí? El verso habla de oscuridad espiritual y también de incredulidad. ¿Sabes? Es muy peligroso meterse en el campo de la incredulidad y de las doctrinas falsas. Las doctrinas falsas lo único que hacen es difamar a Jesús. Es hablar mal de Jesús. Entonces, cuando se difama a Jesús, el Espíritu Santo se aleja del creyente. Y allí es donde piensa que lo que se predica es la verdad, cuando en realidad es una mentira. Es por eso la importancia de mantener la pureza doctrinal y evitar las enseñanzas erróneas. O sea, es ir por el camino correcto, no salirse de ese camino correcto. Y Pablo resalta 3 aspectos a tener en cuenta. Primero dice, hay que enseñar correctamente. Hay que enseñar sanas palabras, es decir, jamás hablar mal de Jesús. Hablar correctamente es hablar de la verdad absoluta de Cristo. Y la doctrina debe estar de acuerdo a los principios de Dios. Algo sano. Es algo saludable, ¿no es cierto? Es algo correcto y provechoso para nuestro crecimiento espiritual y nuestra fe. Pero también es ver la importancia de la doctrina. Es decir, la verdad absoluta de Jesús y la doctrina de la piedad es fundamental para la vida del creyente cristiano. Entonces Pablo dice, cuidado con difamar a Jesús, porque es muy peligroso. Eso tenemos que concientizarnos, mis hermanos. Segundo, Pablo muestra las consecuencias de enseñar doctrinas falsas. Pablo dice, hermano, tengan cuidado con el envanecimiento e ignorancia. El apóstol señala que aquel que enseña doctrinas que no están de acuerdo a Jesús
es obstinado que nada entiende, es decir, que es caprichoso y soberbio, es orgulloso, hinchado, como lo dice Pablo, y en su orgullo y desconocimiento lo conllevan a enseñar falsedades. ¿Qué produce en la persona que predica falsedades? Terquedad y controversia. Toda doctrina que no está de acuerdo con Jesús conduce a conflictos, a discusiones que en verdad perjudican a los creyentes porque son involucrados en debates nada constructivos para su crecimiento espiritual. Por tanto, son desviados del objetivo principal que es Jesús, que es la salvación. Incluso algunas de estas doctrinas que son peligrosas no se enseñan en la iglesia, sino que se hacen de manera informal, o en conversaciones privadas, o en domicilios, con almuerzo incluido. Entonces, esta incredulidad o estas enseñanzas erróneas traen efectos negativos a la congregación. Y eso era lo que sucedía en tiempos de Pablo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Envidias y disputas. Es decir, en lugar de promover unidad y crecimiento espiritual, generan divisiones y conflictos. Es que son ideas propias que tratan de opacar la verdad del Señor. Dicho en otras palabras, convierten la palabra de Dios en un tema político. Por eso que muchas veces vemos discursos interminables e innecesarios. Y cuando el creyente que tiene la verdad absoluta de Cristo y refuta la teoría falsa, el incrédulo no entiende, sino que te insulta, te agrede. ¿Y eso qué genera? Blasfemias y desconfianza. La falta de la verdad absoluta hace pecar a los creyentes. Hay desacuerdos, enemistades. Y el diablo, que está como león rugiente, que está buscando a quien devorar, saca provecho de la situación y arrebata las almas. Es por eso que debemos mantenernos en la pureza doctrinal y la unidad dentro de la comunidad cristiana. Entonces, mis hermanos, Pablo nos insta, no solamente a Timoteo, sino también a cada uno de nosotros, a estar atentos contra doctrinas erradas. No deben ingresar a la iglesia, mis hermanos, porque eso trae graves consecuencias y nos conlleva también al pecado. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué hace posible que una doctrina sea verdadera? ¿Sabes qué hace posible? Cuando la verdad se fundamenta en las Sagradas Escrituras y es guiada por el Espíritu Santo. Pregunta número 6. ¿Qué exhortación se da acerca del crecimiento en el conocimiento de lo alto? Vamos a estudiar Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, del cual tenemos mucho que decir y dificultuoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche, y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Lo que el Señor quiere es que usemos solamente el conocimiento del cielo. El Señor no desea filosofías humanas dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la filosofía humana en nada contribuye en nuestra relación con Dios. Y el Señor quiere madurez espiritual y crecimiento en la fe de sus hijos. Dios, mi querido hermano, no depende de hombres con educación perfecta, no. Su obra no se detiene mientras sus alumnos adquieran larga y elaborada preparación, como la que algunas de nuestras escuelas se proponen dar. La hermana White dice que el hombre llega a ser eficiente únicamente si participa de la naturaleza divina. De nada sirve estudiar si no somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos alcanzar nada por nuestros propios esfuerzos. Y Pablo nos enseña grandes cosas. Los versos nos entregan hermosas verdades. El apóstol nos advierte contra la apostasía y contra la irresponsabilidad. Primero dice que hay deficiencias en el aprendizaje.
el apóstol declara que hay mucho que predicar, pero la comprensión de los alumnos es muy baja. Es decir, la sabiduría de Pablo es grande, pero la comprensión de los humanos es débil. Pablo tiene mucho que predicar sobre Jesús como nuestro intercesor en el cielo. Pablo tiene el deseo de explicar el sumo sacerdocio de Melquisedec, de Jesús y su diferencia con el sacerdocio de Aarón. Pero los hermanos carecen de comprensión, o sea que no le van a entender lo que él va a predicar. Es decir, son tardos para oír o perezosos para aprender y comprender enseñanzas más profundas. Entonces, flacos para oír no es un problema con el oído, sino un problema con el corazón, con la mente. Es decir, que el oyente no está dispuesto a escuchar lo que Dios le quiere decir. Tampoco están dispuestos a escuchar que la palabra de Dios es señal de un problema espiritual. Incluso, mi hermano, ser flacos para oír puede ser también la razón por la cual la oración no es contestada. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Eso dice el proverbio. Ahora ponte a pensar. ¿Será que cuando llegamos por primera vez a la iglesia, llegamos flacos para oír? No, no es cierto. No es que estos creyentes llegan a la iglesia flacos para oír. No. Ellos llegan dispuestos a aprender. Solo que conforme pasa el tiempo se desaniman y pierden ese deseo de escuchar y de aprender. Por tanto, necesitan ser animados nuevamente y enseñados. Pero también requieren ser advertidos sobre las consecuencias de apartarse de Jesús. Es por eso que Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultuoso de declarar, por cuanto soy flaco para oír. ¿Qué otra verdad enseña Pablo aquí? El apóstol enseña un descuido en el aprendizaje. Por el tiempo de los hermanos en la fe, ya deberían ser maestros. Es decir, no hay un avance en su crecimiento espiritual y por el tiempo transcurrido aún no están listos para enseñar. Entonces requieren instrucción en los principios básicos de la fe. En verdad que muchas veces tenemos 10, 15 años, 20, pero no vemos un avance en nuestro objetivo que está puesto en el cielo. Y eso preocupa, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de ayudar en la obra de Jesús, resta. ¿Sabes por qué? Porque ese hermano ya debe estar predicando, ya debe estar instruyendo, educando almas para que el evangelio avance. Pero eso no sucede. Eso se debe también a la poca formación personal. Esto es debido a que muchas veces el creyente depende solamente de las enseñanzas recibidas en la iglesia y no se compromete de manera personal a la lectura de las escrituras, al estudio, a la oración. Entonces, hay una desconexión de la fe y también con el cielo. Y es allí donde nuevamente se tiene que volver a enseñar. Mi hermano querido, uno mismo debería de ser capaz de enseñarse a sí mismo y recordarse a sí mismo los principios más elementales de la palabra de Dios. Analizar los 10 mandamientos a profundidad. De allí que Hebreos capítulo 5, versículo 12 diga, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. ¿Qué otra enseñanza encontramos aquí? El verso nos dice y compara a los inexpertos con niños. ¿Qué significa cualquiera que participa de la leche? La leche es una metáfora, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la leche materna, que representa a las enseñanzas básicas y elementales de la fe. Esta enseñanza es muy conveniente para los nuevos creyentes, es decir, aquellos que se encuentran en su periodo inicial de su desarrollo espiritual. Pero también hay otro aspecto, que es inexperto en la palabra de justicia. Justicia está referida a las instrucciones más profundas de la justicia de Dios. Es la enseñanza en cómo vivir en santidad. Entonces, ser inexperto
es la persona que todavía no logra entender la profundidad de las enseñanzas más avanzadas. Dicho en otras palabras, aún no tienen un conocimiento suficiente y su fe es débil. Son inexpertos en las palabras de justicia, es decir, son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, la falta de crecimiento en el conocimiento espiritual definitivamente conlleva una inmadurez en la fe. Los niños espirituales deben ser cuidados debido a que pueden ser arrastrados por las doctrinas falsas. Y el verso lo dice con mucha claridad, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Hebreos capítulo 5, versículo 13, así lo dice. ¿Y cómo compara Pablo a los maduros espirituales? Los maduros espirituales son aquellos que participan de la sabiduría de Jesús. Y el verso los compara como aquellos que comen alimento sólido o como manjar sólido, como dice el verso. Es decir, el alimento sólido es para adultos. Es para quienes son maduros espiritualmente hablando. Son aquellos que distinguen el bien del mal. Aquellos que entienden las profecías, por ejemplo. El crecimiento, no solamente conocer las escrituras, sino también aplicarlas en la vida diaria para distinguir el bien del mal. El alimento sólido, mi hermano, es la comida sustanciosa, ¿no es cierto? Entonces, el creyente que come alimento sólido tiene preparado todos los sentidos para poder distinguir y aceptar si el alimento es bueno o malo. Es decir, si la doctrina es verdadera o la doctrina es falsa, o si la verdad es profunda. Y un ejemplo de la palabra de Dios a profundidad es entender la parábola del santuario y su cumplimiento en Jesús. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mi querido hermano, cada uno de nosotros tiene grandes retos en la vida. Cada creyente tiene que responsabilizarse de su propio crecimiento espiritual y debe saber que la salvación es personal y por gracia por medio de la fe, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué exhortación se da acerca del crecimiento en el conocimiento de lo alto? La exhortación es a ser eficientes y participar solamente de la naturaleza divina. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Es la lección número 10, que se titula Comunicación divina, recepción humana. ¿Por qué es necesaria la amonestación de la pregunta anterior? ¿Qué dice Tito capítulo 1, versículo 9? Retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Cada siervo de Dios tiene que predicar la verdad absoluta de Cristo y tiene que ser ejemplo, no solamente en sabiduría, sino también en su vida diaria. Si vemos la pregunta anterior, la exhortación es muy clara. Y el ejemplo claro es que Pablo, el apóstol, inspira a vivir una vida más elevada que los demás. Todo es gracias a Jesucristo. El verso nos presenta dos temas importantes. Primero, hay retención de la verdad absoluta de Jesús. Hay una exhortación a predicar la verdad para reprender y convencer a aquellos que distorsionan la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente el verso, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan, dice Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegarse o retener la fiel palabra, dice el verso. Eso significa que el maestro o el predicador tiene que estar seguro que la palabra que predica es la verdad absoluta de Cristo. La gente debe recibir el evangelio puro, sin mezclarla con filosofías del mundo, sin especulaciones, ni suposiciones, ni dudas.
Es que no hay necesidad de palabras rebuscadas en el diccionario para impresionar y parecer que somos predicadores elegantes, fabulosos, famosos, no. Sino que tenemos que ser siervos de mentes fuertes, hábiles en las escrituras y de pensamientos poderosos, y con prédicas sencillas, entendibles para todos. ¿Y qué significará exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan? Todo siervo fiel de Dios usa la verdad y se fundamenta en la palabra de Dios para animar a las almas que están en el camino correcto, pero también las usará para convencer a aquellas personas que viven equivocadas en el camino, para que vengan a la verdad absoluta de Jesús y desanimar los que abandonen el camino incorrecto en el cual se encuentran. Mira lo que decía Martín Lutero. Martín Lutero, el gran reformador, decía: un predicador debe ser tanto soldado como un pastor. Debe nutrir, defender y enseñar. Debe tener dientes en su boca y ser capaz de morder y pelear. Eso dice el gran reformador. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Solamente con la sana doctrina podemos refutar las contradicciones de las doctrinas incorrectas. Entonces, mi hermano, ¿debemos mantenernos firmes en la verdad absoluta de Jesús? Claro que sí. Debemos enseñar conforme a la verdad, guardando fidelidad a los principios. Entonces, mi hermano, ¿debemos mantenernos firmes en la verdad absoluta de Jesús? Por supuesto que sí. Debemos enseñar conforme a la verdad, guardando fidelidad a los principios. Claro, mi hermano. Esa firmeza en la verdad nos permite exhortar y enseñar. No te olvides que exhortar consiste en animar y corregir con fundamento en la verdad, convenciendo a aquellos que tienen ideas erróneas. Mis hermanos, hay mucho que hacer. Así que sigamos con nuestra preparación, porque el Señor requiere obreros que trabajen en su causa, obreros valientes, fuertes. Necesitamos un ejército de Pablos para seguir adelante con la verdad de Cristo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Por qué es necesaria la amonestación de la pregunta anterior? Porque se tiene que predicar la verdad absoluta de Cristo. Y se tiene que ser ejemplo, no solamente en sabiduría, sino también en la vida diaria. A ver, ¿qué decimos de la lección? La lección nos deja hermosas enseñanzas. La lección nos enseña claramente que debemos estar dispuestos a abrir la mente al Espíritu Santo. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos vencer las dificultades que se nos presentan en la vida. Entonces, el llamado de Dios es abrir el corazón al llamado de Jesús. El ejemplo claro es el profeta Samuel. Samuel fue temeroso de Dios y lo buscaba diariamente. Samuel caminaba seguro con Cristo. Mis hermanos, podemos ser grandes eruditos, pero si no nos humillamos, incluso si no somos como un niño, no podremos ocupar un lugar en el plan de Dios. ¿Qué es lo que recibe el hombre cuando decide caminar con Dios? Cuando el ser humano se decide por Dios, recibe enormes bendiciones. El creyente recibe guía y dirección de Dios, comprensión y sabiduría, y su relación personal con el Señor es estrecha. Entonces, mira, el proceso de aprendizaje comienza en uno mismo. Primero debemos educarnos nosotros mismos. Actitudes, comportamientos, carácter, temperancia. Luego debemos enseñar a los demás, tanto en palabra como con ejemplo. Jamás te olvides, mi hermano, que la comunicación con la cual predicamos es de Dios. Todo es de Dios. Por tanto, tenemos que vivir sujetos a Dios. Y con la verdad, tenemos que conquistar almas para el Señor. Entonces, mi hermano, si te ponen en cargos de responsabilidad, jamás se te ocurra elevarte sobre los demás, porque eso es vanidad. Siempre debemos actuar con humildad, porque Cristo mora en el corazón. Y si Cristo mora en tu corazón, tienes el mejor tesoro y serás elevado a un plano superior de servicio. Así que, mi hermano,
todo es por gracia. Y por gracia obedecemos y trabajamos por el Señor. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, las gracias a ti, Señor eterno, por regalarnos estas hermosas lecciones. Ahora te ruego que guardes en cada uno de nuestras mentes las enseñanzas y el discernimiento de tu palabra. Gracias, oh Padre, alabado sea tu nombre por la eternidad. Todo sea en los méritos de Jesús. Amén.